Bueno, buenos días o buenas tardes, como queráis. Soy Pilar Núñez, la directora del programa educativo de la Universidad de Granada y, como seguramente sabéis, esta conferencia de hoy forma parte de un ciclo de conferencias que hemos destinado al alumnado de secundaria y bachillerato y que por eso lleva por título La UGR va al instituto. Es decir, lo que nosotros queremos es que lo que investigamos en la universidad, el patrimonio que tenemos y otros muchos aspectos llegue a los institutos para dos cosas. Primero, para que aprendáis, que no hay cosa mejor que aprender. Y segundo, para que vayáis conociendo más de cerca la universidad que tenéis aquí al lado y en la que os esperamos dentro de muy poco, a algunos de vosotros y vosotras, para estudiar las carreras que a cada uno os guste. Entonces, pues también sirve para ver un poco el panorama de los estudios que ofrecemos. Mira, os advierto que, como habéis visto, la conferencia se está grabando porque luego se queda colgada en el canal de la universidad para que otros compañeros y compañeras que no hayan podido conectarse hoy la tengan a su disposición, ¿vale? Bueno, el tema de la conferencia de hoy es una revisión a la pervivencia de la mitología. Cuando se habla de mitología clásica, seguramente a vosotras y a vosotros os suene como algo muy antiguo, que ya no tiene nada que ver con vosotros, que eso, en fin, lo que queremos tratar de demostrar, y para eso tenemos al mejor de los ponentes, es que la mitología clásica, como otros muchos aspectos de la cultura griega, latina y de otras civilizaciones antiguas, nos sigue rodeando. Estamos rodeados y lo único que ocurre es que no somos conscientes de la procedencia de esos símbolos, de esas imágenes, de esas leyendas, de esas historias. Bueno, pues para que nos haga ver una pequeña parte de esa pervivencia de la mitología enorme que todavía tenemos entre nosotros y que vosotros a partir de hoy sepáis de dónde vienen algunas de las cosas que os van a resultar muy conocidas, hemos pensado que la mejor persona que lo podía hacer es el doctor David Martín López. David Martín es canario, de la Orotava. Empezó estudiando física y cuando ya había hecho 3 años nada más y nada menos de física, se dio cuenta de que quería cambiar de estudio y entonces hizo Historia de Arte. Hizo una licenciatura en Historia del Arte e hizo un doctorado en Historia del Arte. Yo creo que, en cierto modo, su doctorado combina su gusto por la historia del arte con su formación y el gusto que en un momento tuvo por la física. Y, de hecho, él estudia, su tesis fue sobre los símbolos masónicos en la arquitectura, es un auténtico especialista. Yo he tenido ocasión de pasear con él por su ciudad natal, la Orotava, y que te explique cómo son símbolos masónicos, cosas que tú pensabas que eran un simple triángulo o una herramienta en una fachada, lo cual enriquece mucho la manera de mirar y de ver. Bueno, pues David es especialista en símbolos, es decir, en esas cosas que a lo mejor no captamos a primera vista, pero que están ahí y tienen un significado histórico profundo que además conecta con el sentido de lo que conocemos como humanidades. La humanidad lleva recorrido un camino muy largo en el que nos hemos ido nutriendo todos y todas de las aportaciones de todos y todas. Y lo menos que podemos hacer es conocerlas, valorarlas y disfrutarlas. Eso nos va a hacer más cultos, pero también seguramente más humanos, más conscientes de, sobre todo en estos tiempos convulsos que vivimos ahora, de la importancia de lo que todos y todas seamos capaces de aportar a la historia, a la ciencia, a la literatura, a la cultura, ¿vale? Como siempre, al final de la conferencia podréis, o bien abriendo los micrófonos en clase o a través del chat, hacerle preguntas a David, que seguro que las contestará encantado. No pretendemos hacer esto muy largo para que no os canséis, pero por lo menos unos 10 o 15 minutitos de preguntas sí habrá. Y os pido que, por favor, mantengáis cerrados los micrófonos porque sabéis que los ruidos se amplifican mucho para que lo único que se oiga sea la intervención de David, a quien le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación del programa educativo y que haya buscado tiempo para prepararse la conferencia y para estar hoy con nosotros, porque es un auténtico lujo de especialista. Creo que no lo he dicho, pero actualmente es profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada. O sea, que el departamento en el que estudió y se doctoró
al final se convirtió en su espacio de trabajo también. Pues David, cuando tú quieras. Muchísimas gracias, Pilar. Buenos días a todos. Agradecer en primer lugar al proyecto Educa por la organización de este tipo de eventos y a todos ustedes. Como ven, soy canario y digo a ustedes en vez de vosotros. Precisamente que hayan seleccionado pues esta conferencia. Quería agradecer pues a todos los institutos y los centros pues que están desde Granada, Monachil, Puliana, Montefrío. Por tanto, mil gracias a todos, creo que los he nombrado. Y antes, en este pequeño interim, he dicho que iba a empezar por el final y de hecho he cogido las 4 últimas diapositivas para empezar por el final porque Pilar Núñez Delgado, la directora del proyecto Educa, ya ha comentado que en estos momentos distópicos pues es necesario conocer más y entender esa humanidad. Y es así como quiero empezar, no con un mito clásico, pero sí con un símbolo que de hecho ha despertado mucho interés y seguramente lo habrán podido ver. Se trata de este símbolo, la paloma de la paz. Ya Picasso en el 49 lo esquematizó. Y muchos han preguntado por qué ese símbolo ha aparecido últimamente. Aparece en el Génesis, después del diluvio universal, Noé suelta una paloma y esa paloma busca una rama de olivo. La representación iconográfica a lo largo de la historia ha sido importante. Y es que Lady Gaga el otro día, cuando se proclamó Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, salió con una paloma de la paz en el himno nacional de los Estados Unidos, pues generando mucho revuelo de por qué esa paloma y de por qué en ese momento, ¿no? Por tanto, los símbolos y los mitos se utilizan con un carácter eminentemente específico, más allá de lo que uno puede imaginar. Así, por ejemplo, si yo les digo que esto es un mito, muy probablemente me dirían que estoy loco o que no he dormido. Y es verdad que he dormido mal, pero no estoy loco. Se trata de una obra de arte contemporáneo que está revisando un mito. Ahora ya veremos luego de qué se trata. ¿Qué es un mito? En realidad, si atendemos a la primera excepción de la Real Academia Española de la Lengua, tenemos la definición por excelencia que nos permite entender efectivamente dentro de nuestro lenguaje qué supone un mito. Es una narración maravillosa, situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Ahí ya tenemos la primera singularidad. El carácter sagrado, divino, no importa de qué religión, o el carácter heroico, de una gran hazaña que puede darse. Por tanto, dentro de la mitología clásica, entendiendo que mito viene de la palabra relato y logos, discurso, ahí ese sentido de la palabra mitología, podemos entender cómo esa formación viene dada por más de 2000 años de constantes cambios en la consideración de la leyenda y del propio mito. De hecho, desde la perspectiva griega y romana, podemos encontrarnos cómo los mitos evolucionan, a veces se diferencian mucho, y es que algunos surgen en torno al año 2000 a.C. y se van incorporando elementos narrativos pues prácticamente hasta el 800 a.C. Eso no significa que posteriormente se revisionen y vayan cambiando, pero prácticamente ahí es donde ya se conforma la mitología clásica. A su vez, como Carlos García Gual comenta, el mito es un relato tradicional que refiere la actuación memorable y ejemplar de uno de sus personajes extraordinarios en un tiempo prestigioso y lejano. Y es que precisamente esa idea de personajes extraordinarios, narraciones maravillosas, las vamos a encontrar incluso a lo largo de la historia.
Aquí, por ejemplo, tienen una misma escultura, la primera escultura desmontable de la historia del arte, de Leoni, y terminada por Pompeo Leoni, Carlos V dominando el furor, que podía quedarse, como pueden ver, totalmente desnudo como un héroe clásico. Esa idea de sacralización y de divinización del personaje va a ser algo inédito dentro de esa cultura, que remite, por tanto, a ese sentido humanístico de las culturas del Renacimiento. Está emulando a ese dios Ares. Y fíjense aquí ya la primera singularidad. Ambas esculturas romanas son del dios Ares. Sin embargo, en uno lo vemos sin barba, en otro con barba. Desde la perspectiva de los mitos y de las narraciones, la forma de caracterizarlo luego a lo largo del arte tiene que ver por un gusto estético, por una moda. Por ejemplo, no va a ser muy diferente a lo que a día de hoy pase. Está claro que si uno va a dar una conferencia, se viste de una manera que si va a hacer deporte. Pues lo mismo sucede con esta perspectiva. La idea de entender el gusto estético de un momento va a cambiar determinados mitos, porque Thor no deja de ser un mito nórdico, y ustedes lo tienen más conscientes a día de hoy por muchos videojuegos, por muchos cómics. Thor, sin embargo, en un primer momento, en ese mundo nórdico, no tiene nada que ver con este sentido de Hércules, tiene que ver más con la idea de Zeus, con la idea de ese Zeus, de ese dios del rayo, de ese dios del trueno. Sin embargo, a partir del romanticismo, esa imagen se va dosificando y se va haciendo cada vez más joven. Y a día de hoy, Thor, en las películas, es una persona que prácticamente podría ser Ares, podría ser, si le quitamos la barba, incluso Apolo. Es decir, la mezcla, el sincretismo del mito va constantemente a ir evolucionando. Fíjense aquí, dos respuestas de la misma forma, igual que es Ares imberbe y Ares con barba, aquí tenemos a Thor en dos esculturas escandinavas desde esa perspectiva. Sin embargo, a día de hoy, con la estética del videojuego, también sucede lo mismo. Una barba y otra persona imberbe. Y ambos representan a esa figura de coleccionable del dios Thor. Lo mismo va a suceder también con evoluciones estéticas de Zeus. Y desde la perspectiva mitológica, pues también se asocia a esa idea de dios del trueno y con toda la perspectiva simbólica propia del dios a modo de dios padre, como en algunas ocasiones puede ser representado, como es el caso de Luca Giordano en este Palazzo Medici Riccardi. Si yo les comento que detrás de prácticamente todas las palabras y sobre todo de todos los símbolos nos encontramos mitos, alegorías, elementos simbólicos, pues prácticamente no les estaría mintiendo. Aquí tenemos el logotipo de Nike, que viene evolucionando desde 1972, cuando se incorpora hasta la actualidad, como ven, en una fórmula bastante curiosa. Inicialmente, Blue Ribbon Sports, así como se llamaba la compañía, cambia y pone pues esta fórmula unando logograma con logotipo en esa idea de Nike. Nike alude a las Nike, a las victorias aladas, símbolo pues precisamente de la heroicidad, de la hazaña, y que tienen que ver pues también con ese sentido simbólico que, como pueden ver, está parecido a la idea de ese símbolo de Nike. Y es que la iconografía clásica va a permitir muchos símbolos y muchas alegorías. Tenemos que entender
que ese conjunto de fuentes visuales que está fundamentado en la mitología clásica va a llegar a la sociedad contemporánea, como hemos visto en el caso de Nike. Trasciende además el mito y se puede convertir en otros símbolos, en otras maneras de entender tanto la alegoría como en algunas ocasiones incluso emblemas, escudos, como vamos a ver. Aquí tienen la alegoría del poder de Gran Bretaña, una obra del siglo XVIII. La alegoría de Gran Bretaña aparece desde esta perspectiva como si se tratara de una Atenea soportando en su mano el escudo de Inglaterra, pero en la otra la idea también de toda Gran Bretaña, y de repente al lado Poseidón, el dios de los mares, esa persona que en algunas ocasiones se equipara a Zeus, pero sin embargo cuando evoluciona en el siglo XIX el símbolo, de repente nos encontramos que está el escudo de Inglaterra ya junto al Reino Unido, ya no es aquella cruz de San Jorge nada más que aparecía aquí, ya es todo el Reino Unido, y aparece ella con espada y con precisamente el atributo iconográfico de Poseidón o de Neptuno. Como ven, la mitología romana y la mitología griega siempre, muchas veces tendemos a hablar de Poseidón, a hablar de Neptuno de manera indistinta. De hecho, en buena parte de las diapositivas les he puesto los dos nombres para que nunca haya equívoco. Pues esta Atenea, de repente, es Atenea, se intenta entender que es Atenea, cuando en realidad es una alegoría. Ese es el gran paradigma del arte y el gran paradigma del sincretismo. Es la alegoría de Gran Bretaña, pero al mismo tiempo es la alegoría de la docta Minerva, de la docta Atenea, que es buena en el gobierno y protege a sus congéneres. Precisamente, siempre que encontremos una Atenea desde esta perspectiva, no del sentido luchador, sino del sentido simbólico de una Atenea ilustrada, estamos ante la idea del buen gobierno, del gobernante, como por ejemplo incluso en este retrato tan magnífico de Goya, en donde aparece pues esa inspiración, esa fuente de Atenea que ilustra al propio joviano. Para las Ateneas de Gustav Klimt, como de repente ese mismo modelo va a seguir evolucionando a lo largo de la historia. Les traigo muchas imágenes porque lo que quiero es transmitir precisamente cómo la estética de un momento incluso puede hacer cambiar una figura tan significativa, con estas crines en los caballos en este caso, con el casco de Atenea tan paradigmático. Casco que incluso da pie a lo que en inglés podría denominarse las fake news, ¿no? Si ustedes ven, hay en el casco de la diosa Atenea en el sudeste de Rusia en el 2018, porque han encontrado un casco corintio, que es real que han encontrado un casco corintio y es algo inédito y que demuestra cómo pudieron llegar los griegos, por lo menos lo que son determinadas piezas en época y en origen a Rusia, permite entender, por otro lado, que obviamente parece que Atenea había existido. Y está claro que esa fundamentación del mito y de la leyenda a veces se convierte en una especie de realidad. Obviamente es una narración maravillosa y nada tiene que ver con la realidad o con un hecho real. A día de hoy, Atenea se ha convertido en esa diosa guerrera que incluso en los videojuegos como Warriors, Orochi, aparece. Y aparece con unos atributos que no son propios de esa estética, sino del anime japonés y de todos los productos de videojuegos japoneses. Sin embargo, esto, que puede parecer muy contemporáneo, cuando estaba revisitando un poco el imaginario para esta conferencia,
me di cuenta que en origen, desde los Caballeros del Zodíaco, nos encontramos ya en los 80 una estética que va en esa línea precisamente, de una nueva iconografía de personajes que vamos a ver como Hera, Juno o como Dioniso Baco. Hay que realizar una serie de consideraciones previas que para entender los mitos creo que son importantes. Por un lado, siempre el carácter antropomorfo que va a tener, la divinidad a la medida del hombre. Que son dioses a diferencia de las religiones monoteístas que están llenos de cierta virtud, de cierta equidad y de justicia, normalmente sin ira. Aquí los dioses tienen vicios y virtudes humanas y muchos defectos. Son también con un carácter antropomorfo. Algunos fenómenos naturales se personifican, las constelaciones, los ríos, las islas, los continentes. Hay estados intermedios entre dioses y hombres, ninfas, sirenas, sátiros, gigantes, titanes. Y lo importante que ya habíamos comentado es que hay una ausencia de un texto religioso que sea indiscutible. Hay una diversidad de versiones literarias sobre un mismo mito. Al mismo tiempo, como Javier Iturbide apunta, esa manera de entender el mito encontramos engaños, infidelidades, actitudes incestuosas. Hay situaciones en algunas ocasiones que tienen que ver con la pedofilia, bestialismo, rapto, sacrificios humanos. Zeus y Leda, por ejemplo, Prometeo en forma de caballo que posee a Deméter, Cronos que devora a sus hijos, es decir, toda una serie de circunstancias que nos permite entender que esta forma, aquí tenemos a Zeus en el mismo videojuego, nada tienen que ver con la manera de entender en su momento esa circunstancia, o Poseidón. Vale, perdón. Estaba hablando de Poseidón y de cómo ha ido evolucionando las características, pero si atendemos a un Poseidón contemporáneo, por ejemplo este, y vemos este Poseidón o Neptuno de la Plaza Birrambla, hay algo que choca, y es que tendríamos que preguntarnos que si después de esa exclaustración donde estas fuentes pasan al urbanismo de la ciudad en el siglo XIX, pues a lo mejor se ha generado una mitología y un sentido griego de una iconografía cristiana, porque a lo mejor estamos ante un Cristo Salvador que portan bandera en actitud de bendecir, y de hecho normalmente la portan, como ven, con la mano izquierda, frente a Poseidón, que normalmente porta sus atributos con la mano derecha. Por tanto, estas circunstancias de sincretismo, de travestismo iconográfico, son muy habituales. Son fórmulas que permiten entender cómo se evoluciona y cómo en una mentalidad de una ciudad determinada, como puede ser Granada en el siglo XIX, es necesario adaptar procesos en donde, en vez de sacralizar la imagen, se hace una imagen mitológica. Lo mismo sucede con determinados elementos iconográficos, como puede ser Hércules. En el Hércules que tienen ustedes en la imagen de la izquierda, el Hércules Farnese, no hay equívoco de que se trata de uno de los trabajos de Hércules, de hecho su primer trabajo. Sin embargo, cuando vemos ante el Hércules de la derecha con las dos columnas, posiblemente no aluda a esa idea del trabajo. De hecho, es uno de los trabajos cuando termina y está con esas dos columnas que tanto tienen que ver con Andalucía, Gibraltar y África. Sin embargo, aquí es un emblema estricto de Andalucía, de su propio escudo y de su propia simbología. Fíjense otra vez cómo Hércules, en esta ocasión, vuelve a no tener barba.
voy a estar reiterando lo de estar imberbe o no, porque es algo muy singular. Aquí Hércules también es Apolo. Hércules es la luz, Hércules es el buen gobierno, es la protección, es la fortaleza de Andalucía. Entre esas dos columnas, también que aluden históricamente a España. Sin embargo, al día de hoy, como han visto, el emblema se esquematiza y se convierte, pues, en algunas ocasiones en este elemento. El mito tiene una doble función. No solo se buscan explicaciones a orígenes de determinadas creencias, sino que también permite elaborar un calendario festivo, litúrgico, político que tenga un carácter cíclico. Esas versiones diversas sobre un mito no suele pasar normalmente con las religiones de carácter monoteísta. Además, los dioses, como ya hemos dicho, no tienen un comportamiento ético desde nuestra perspectiva moral contemporánea. Y esto es importante decirlo a día de hoy porque la forma de entender incluso la historia del arte con determinadas imágenes ha cambiado. Y es necesario introducir una aplicación de la perspectiva de género y una aclaración a determinadas circunstancias. Cuando vemos raptos determinados, como el de Proserpina, nos vamos a encontrar con esculturas maravillosas de representaciones mitológicas como la de Bernini. Se tratan de obras soberbias, de obras majestuosas, que la historiografía hasta hace muy poco siempre hablaba de la sensualidad, de las carnaciones, de determinados momentos del ritmo, del pathos, de carácter teatral, de ese dramatismo muy propio del barroco. Sin entender que Proserpina, que tenía que descender al Averno, al final no dejaba de ser una víctima. Por tanto, cuando ahora miramos con ojos contemporáneos y con ojos de carácter empatizador con las circunstancias que se producen en esta escena, no solo vemos la manera maravillosa, sin duda alguna, de trabajar el mármol por parte de Bernini, sino también esa angustia y esa madera, ese modelo, esa manera de representación que, si bien es soberbia, implica, pues al fin y al cabo, un elemento políticamente incorrecto y que también tiene que ver con esa manipulación y utilización que se ha hecho en algunas ocasiones desde un punto de vista simbólico y artístico de la representación de la mujer. Y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? También es verdad que Hades o Plutón no deja de ser el dios del Averno y al fin y al cabo el diablo en el sentido mitológico. Pero entendemos que siempre es necesario, incluso cuando se habla del rapto de la Sabina, pues más que un rapto es también un problema que derivará obviamente en una desafortunada violación. Eso no significa que la manera de representar a lo largo de la historia estos raptos hayan sido extraordinarias, como el propio Luca Giordano aquí aparece, ¿no? O el piano checa, con un elemento más dramático, más contemporáneo. Fíjense cómo está casi preconizando escenas o fotogramas que podrían salir de Juego de Tronos. Las representaciones de determinados raptos y de este carácter antropomorfo, pero también del carácter zoomorfo, cuando es Zeus quien se disfraza en algunas ocasiones, como puede ser en el caso de raptar a Europa, a modo de toro, el que va a hacer que la propia Europa decore, al ser un toro manso, sus cuernos con flores, va a permitir hacer alegorías que de otra manera no hubieran sido generadas por la historia. Se trataba de modelos teóricos y a veces simbólicos
que permitían pues, dar rienda suelta a ese margen de sensualidad y de erotismo que tenían todos los mitos y todas las escenas que no fueran estrictamente sagradas desde la perspectiva cristiana. Por tanto, la evocación y la representación del mito hasta el siglo XIX no deja de ser una perspectiva moderna y transgresora de evadir la norma, la censura y elementos que de otra manera no hubieran tenido sentido. Este Rapto de Europa maravilloso de Rubens da buena muestra de hasta dónde podía llegar el pintor sin ser vetado de su condición. Ya en la estética galante, otras soluciones, como podemos ver aquí, también van en la misma línea. Esto era tolerado en tanto en cuanto era la representación estricta de un mito. Y el mito era tan verídico y tan real que solo se podía representar de una manera interesante. En esa misma línea, Rembrandt hace este maravilloso Rapto de Europa con esa expresividad tan característica del autor. Desde un punto de vista más manierista, como pueden ver aquí, se ciñen en algunas ocasiones a la propia idea de la decoración de la corona de flores que ciñe el propio Zeus, que va a atravesar los mares en esta maravillosa obra de Alejandro de Cinti. Por tanto, cuando vemos esas relaciones de raptos, hay que entender también algunas cuestiones. El sátiro y la ninfa son convivientes. De hecho, muchas ninfas están casadas con sátiros. Recuerden que están en ese aspecto de semidivinidades. Y en algunas ocasiones podría parecer esto equivalente pues, a un rapto de Proserpina, y no dejan de ser juegos. No digo que en otras ocasiones, cuando quieren perturbar a la propia Diana, símbolo de la virginidad, pues está claro que están molestando y están violentando, sin duda alguna. Pero estas características de los juegos pícaros entre sátiro y ninfa, en algunas ocasiones, aquí pueden ver la ninfa córsica y el sátiro como una obra magnífica de Artemisia Gentileschi, que tiene un carácter comprometido y un carácter también de denuncia a través de la alegoría, sin duda alguna, difiere luego de otras burlas que también causan a los propios sátiros, pues las ninfas jugueteando con ellos, ¿no? Por tanto, hay que entender este fenómeno como algo poliédrico y algo complejo a la hora de analizar y de ver la evolución también del símbolo. Volvemos además a una época, a una sociedad donde la moralidad no permite el desnudo, pero a través de la mitología, en 1873, dentro de este fenómeno pompier de esa Francia finisecular, encontramos esta modalidad donde pues, también se da rienda suelta al erotismo. Antes había hablado de que los elementos fluviales también se hacían alegoría. Y es verdad que aquí no tenemos grandes esculturas de río, pero sí tenemos alguna que además es una doble alegoría. Es la alegoría del verano, la alegoría de la primavera y la alegoría del otoño. Como saben, en el otoño aparece la representación siempre del vino, en el verano el trigo y en la primavera las flores. Se tratan de la representación de los tres ríos principales de Granada, que están en el pilar de Carlos V. El Beiro, el Darro y, como no, el Genil. Esa circunstancia hace que la mitología también esté más presente de lo que uno imagina. Solo es necesario decodificarla y preservarla y precisamente entenderla. Porque es que hay muchas palabras que provienen de la mitología, pues desde Odisea, desde la caja de Pandora, que luego veremos, Atlante, son palabras que tienen que ver con elementos y recursos propios de la mitología de un determinado momento. Fíjense también cómo la figura del Atlante ha cambiado a lo largo de la historia. Pero ese origen de ese universo mitológico, ¿cómo sucede? ¿Cómo empieza? Pues empieza con las cosmogonías. Las teogonías de Hesiodo
dan buena muestra de las estructuras donde antes de todas las cosas fue el caos, después fue Gea y a partir de ahí surge pues las cumbres de ese monte nevado, el Olimpo. Y del caos nacieron Erebor, la oscuridad, la negra Nix, la noche, Éter, la luz, Hemera, el día. Por tanto, esa idea de que surge todo el Olimpo de esa idea de caos, lo podemos encontrar cómo se originan los dioses. Hay múltiples vertientes y versiones, pero fíjense, si nosotros pensábamos a priori que prácticamente Zeus era el padre de los dioses del Olimpo y su mujer, a modo de una especie de sagrada familia, era Hera y su hermano Poseidón y Hades, que hemos visto ya cómo se llevaba a Proserpina, fíjense que previamente hay todo un linaje pocas veces representado y a veces mezclado, los cíclopes, los hecatónquiros, perdón, que van a ser a veces representados como monstruos, pero son ejemplos que nos permiten ver una visión de la cosmogonía de ese origen inicial. Hay otros mitos creacionales que no vamos a entrar, el Pelasgo o el mito homérico, donde la diosa Tetis es la madre creadora de todo el universo, que van a suceder y van a ser coetáneos a otros mitos también que tienen que ver con el carácter órfico, como se trata de este gran mito en donde todo tiene que ver ese origen del universo mediante esta idea del huevo que Dalí representará también. Los dioses del Olimpo, como ven, en una primera generación, entendiendo ya esta idea de estructura de teogonía, es precisamente pues Zeus, dios del rayo, Hera, dios de la familia, Deméter, de los cultivos, Hestia, diosa del hogar, Poseidón, señor del mar, que rivaliza con Zeus en muchas ocasiones, Hades, el Averno, Hefesto, Ares, Dioniso, Hermes, Atenea, Artemisa, Apolo, van a ser esa segunda generación. Y es que, como una narrativa que tiene más de 2000 años de surgimiento y de continua transformación, va a generar toda una prole de dioses y semidivinidades que van a permitir, hasta cierto punto, entender pues las vicisitudes con las que nos encontramos en la naturaleza griega y que luego los romanos van a seguir adoptando. En esa primera generación que ya hemos visto, vamos a encontrarnos cómo el caso de Crono va a ser representado en muchas ocasiones, Saturno devorando a sus hijos, las luchas de titanes van a ser muy habituales en esos primeros épocas de caos. Y fíjense, los cíclopes, estos monstruos que se han vuelto a poner de moda con los videojuegos y con determinadas películas. Soluciones que están en la historia y en las esculturas de carácter helenístico. Crono, que debido a su gran posesión del tiempo, quiere castrar al propio Urano. Y fíjense, de Urano, de su semen, van a ser Venus. Esa es una de las teorías principales. Caerá el semen en el mar y con la fuerza de las olas se reproduce. Y ese es el término que se define para denominar a la Afrodita Urania, a la Afrodita nacida de Urano desde esta perspectiva. Ese nacimiento de Venus a lo largo de la historia ha permitido soluciones espléndidas
en donde la mujer sobre las olas llega a la playa y es recogida por una concha. El mito evoluciona y hay determinadas formas diferentes. Aquí lo tienen en un fresco pompeyano extraordinario, donde ya vemos esa concha como fórmula también simbólica. Como saben, en la fricción de la arena que irrumpe en el interior de la concha permite que surja una perla. Por tanto, la perla, como carácter iconográfico, va a ser el símbolo por excelencia de la sensualidad de Venus o de Afrodita, símbolo del amor. Todas sus representaciones, desde la pintura de Lucas Cranach hasta la pintura del siglo XIX, van a estar representadas con este elemento simbólico. Símbolo de virginidad, símbolo de sensualidad, depende del sentido y del carácter simbólico que se le quiera dar, pero un símbolo asociado a la virtud de la belleza y de la mujer, pero de la mujer también virgen. Y es por eso tan curioso que represente un sentido de lujo, como podemos ver en la corte de Felipe II, o también un sentido simbólico religioso. Todo esto son collares de perlas, en este caso de la Virgen de las Nieves en Canarias, para ser el símbolo mariano de María, el anagrama de María. Y es que la perla y la concha van a ser dos elementos fundamentales desde la perspectiva simbólica de la mitología griega, que va a llegar por transmutación y por osmosis si se quiere, pero sobre todo por ese sentido de permeabilidad que tiene la tradición cristiana al mundo tanto judío con la representación de la sinagoga, pero sobre todo el mundo asociado a la Virgen María, donde la representación de la concha va a ser fundamental. Venus había sido atraída a la orilla por Céfiro, dios del viento, y va a ser recogida por Flora, la alegoría que ustedes tienen en esta magnífica obra del nacimiento de Venus de Botticelli. En otras ocasiones ya se representa dentro, sentada incluso dentro de la propia concha, como es esta obra de Picot. Ese mar donde ha estado la propia Venus es en todo momento posesión de Neptuno, de Poseidón, y va a rivalizar en muchas ocasiones, ya veremos luego esta imagen, con la diosa Atenea, por el control, en este caso también de Atenas, donde va a aparecer este sentido simbólico. Poseidón, como dios de los mares, va a estar desposado con Anfítrite, y nos encontramos otra vez pues, ese sentido alegórico en las esculturas, incluso en esta magnífica del siglo XVIII de Madrid. Aquí también la concha, como símbolo marino, aparece, pero no está asociado, en este caso, a la diosa Venus. Venus va a aparecer en buena parte de los ninfeos a partir de ese momento, y aquí encontramos ninfeos renacentistas donde la diosa va a aparecer junto con otras de sus ninfas protectoras, como puede ser la ninfa Eco, una ninfa que va a ser también representada a lo largo de la historia. Estoy intentando poner imágenes distintas para luego hablar de otros mitos que no vamos a hacer, que no vamos a abordar, pero Eco, por ejemplo, con Narciso, esta magnífica obra de Poussin, pues también tiene ese halo de misterio y ese halo de tristeza que va a estar siempre en constancia con las propias ninfas que han prometido normalmente, muchas de ellas, ser fieles a la virginidad y a la castidad. Aquí, por ejemplo, tenemos a Eco y a Narciso, una obra interesantísima de Waterhouse, de los pintores prerrafaelitas, o Perseo y las ninfas, en un elemento bastante curioso que quiero que lo retengan porque tiene que ver luego con el imaginario y la publicidad que vamos a ver a lo largo de estos momentos. Una vez que hemos encontrado a Poseidón,
vemos cómo incluso películas que tienen que ver ahora con la idea del ladrón del rayo, tienen que ver con esa idea de Poseidón, de un Poseidón contemporáneo en donde uno de los personajes es un sátiro. Todas esas estructuras, incluso Aquaman, esa nueva fórmula de entender con el tridente, pues un nuevo Poseidón, nada tienen que ver con la mitología, pero beben de ese sentido mitológico en esa perspectiva. Aquaman tiene que ver con toda una saga creada y a raíz de la película, fíjense cómo los personajes incluso en los nuevos dibujos van cambiando de esta estética pues a parecerse más al personaje de la propia película. Las maneras en las que vamos a encontrarnos esos triunfos de Anfítrite como esposa de Neptuno, aquí fíjense desacralizados con su propio nimbo en estos mosaicos maravillosos, ahora conservados en el Louvre, nos permiten ver cómo hay muchos procesos de entender incluso esa especie de sagrada familia que hay en la mitología. Son modelos con sus virtudes y con sus problemas, con sus maneras de entender la vida llena de poder y de relaciones entre otros seres inferiores, a veces con un sentido y una actitud totalmente despótica. Pero lo que quiero que vean es cómo en el imaginario, muchas veces de la publicidad, se van a mezclar determinadas cosas. Aquí tienen estos velos que suelen cubrir Anfítrite, normalmente rodeado por putis, que van a ser muy habituales, ¿no? Se tratan casi de soluciones que a modo de palio están cubriendo normalmente a la esposa del propio Neptuno. Ese elemento lo vamos a encontrar en buena parte de las obras que les voy a proponer luego desde una perspectiva contemporánea. Fíjense cómo, sin embargo, Minerva nace de Zeus desde una perspectiva bastante habitual para la tradición, aquella idea de que Eva nacía de la costilla de Adán. Aquí tenemos al nacimiento de Minerva de la propia cabeza del propio monarca. Ese sentido va a permitir, no sé qué ha pasado aquí con algunas diapositivas que se habían trastocado, va a permitir una circunstancia muy, muy novedosa, y es entender que los símbolos y la mitología se va a producir de una forma tan sincrética que vamos a encontrarnos en ocasiones el mismo mito y diferentes con una misma representación. Va a suceder con Apolo y Dafne y con otros autores. En el caso de Prometeo, ese titán que crea el fuego y la metalurgia y que es castigado por Zeus por haber intentado precisamente inventar el fuego y la metalurgia, va a tener un papel fundamental en su castigo, donde va a venir el águila a comer el hígado todos los días, va a vivir toda su vida encadenado con estas circunstancias. Y fíjense en esa idea de estar atado y de estar siendo pues devorado constantemente por Zeus y castigado. Miren las magníficas representaciones que existen, pero en el siglo XIX se produce esta circunstancia. Aquí tienen a un Cristo atado a la columna de Granada, y fíjense la representación iconográfica de atarlo a esa idea de columna, ya no como se solía hacer en el barroco. Gustave Moreau está haciendo esta fórmula en donde prácticamente ese Prometeo, ese ser, no deja de ser una idea de Jesucristo, si nos ponemos puristas en las formas, ¿no? Por tanto, esos elementos son bastante singulares a la hora de ver las distintas realidades. Prometeo, a su vez, también tiene que ver con el mito de la caja de Pandora. A Pandora se le obliga a que no pueda abrir esta caja, donde si la abre por esa idea de curiosidad,
va a desatar todos los males y se conservará la esperanza encerrada en ella. El deseo de abrirla y ese sentido de espíritu innovador, de conocimiento, hace que en el Renacimiento, que se está revisando toda la mitología, se entienda a Eva como la prima Pandora, la primera Pandora de la historia, un poco aunando ese sentido del discurso cristiano con el discurso mitológico contemporáneo. Esa idea de a través de comer del fruto prohibido, pues expulsada del paraíso. Ese sentido que tiene la mitología y sobre todo que se va a unar la mitología grecolatina con la mitología cristiana, pues va a llegar incluso a producciones como estos anuncios de Donna Karan, que en algunas ocasiones han sido categorizados como anuncios sexistas, aunque veremos incluso como en los anuncios de Paco Rabanne de determinadas firmas donde se usa la mitología, se presenta de las dos vertientes en muchas ocasiones. Zeus, que es el gran dios de todo el Olimpo, como hemos visto, procede de Rea y de Crono, ha sido alimentado por la cabra Maltea, suele ser el salvador en muchas ocasiones de sus hermanos y de ahí que actúe como hermano mayor, casado con su hermana Hera. Aquí ya tenemos los primeros insectos y las primeras soluciones tan singulares que se producen en la mitología, y todas las infidelidades que van a tener pues, con Leda, transformado en cisne, con Europa, quien rapta en toro, con Danae mediante la lluvia de oro, con Lío, con forma de nube, en Ganímides como copero, transformándose en águila. Engendra de su cabeza a Atenea, del muslo a Dionisio, Baco, y va a aparecer con unos atributos muy específicos, tanto la encina y el roble, que serán sus árboles fundamentales, el roble para ser coronado, y aparece con el escudo, con piel de cabra y la cabeza de la gorgona, que va a ser tan fundamental tanto para el propio Zeus como para Atenea. La corona de laurel y roble están en esta tradición, incluso que llega pues, al mundo micénico y a otros lugares de la antigua Grecia donde se han conservado espléndidas coronas como esta. Aquí tiene pues la cabeza de la gorgona, que también forma parte de ese escudo. En el Olimpeion, aquí aparece Zeus con todos sus atributos, entronizado, una escultura que era de carácter crisolefantino, hecha en marfil y piedras semipreciosas, que permitía entender ver esa majestuosidad como protector y dueño del Olimpo. Si se dan cuenta en la cantidad de uniones que tiene Zeus, extraoficiales de su matrimonio, por así decirlo, con Hera, van a ser importantísimas. Algunas fundamentales. Con Hera tiene a Marte, al dios de la guerra, a Ares, que lo veremos, pero también a Vulcano, a Hefesto. Pero con Almena tiene a Heracles, con Europa va a tener también justamente a Minos, a Sarpedón, a Radamante, con Semele, a Dionisio, a dios del vino. Con Eurínome va a tener a las tres gracias, que van a ser fundamentales a la hora de esa presentación del desnudo a lo largo de la historia del arte en tiempos en los que se está vetado, en los que se está penado. Como ven aquí, aparece ese mito de donde el propio Zeus es amamantado de una cabra, de la cabra Amaltea. Aquí tienen esas imágenes que les digo que antes, por algún problema técnico, se habían incorporado en la otra parte del PowerPoint. Hera, que es su hermana y su mujer, siempre está representado por la idea de virtud del pavo real. El pavo real es uno de los elementos iconográficos más singulares que se pueden encontrar en la historia del arte. Muy críptico y muy complejo,
pero que incluso en el modernismo se usa esa idea del pavo real. En algunas casas de la Gran Vía de Granada aparecen esas hojas de pavo real con ese sentido simbólico que tiene que ver con esta naturaleza y carácter divino. Hera junto con Zeus constituyen ese matrimonio de carácter sagrado y ese sentido específico que podríamos encontrarnos de matrimonio divino. Sin embargo, no todo es tan bien en la relación y hay incestos, como el caso con Almena, donde se hace pasar por el esposo de ella en el día de la noche de boda, y sin embargo no es el propio Zeus. Así vamos a encontrarnos pues esas mismas soluciones con otros aspectos de raptos como el propio Ganímedes, donde para llevar a este Febo como copero en el Olimpo se va a transformar en su animal iconográfico por excelencia, el propio águila, con ese carácter, y lo lleva. Algunas ocasiones aparecen más adolescentes, en otras ocasiones de niños, como copero del propio Olimpo. Así va a ser representado en buena parte de las esculturas que se conocen. En el caso de Danae, con la lluvia dorada va a poder fecundar y de ahí va a surgir uno de los grandes semidioses tan peculiares, que es el propio Perseo. Atenea, Minerva, como hemos visto, que nace de esa cabeza del propio Zeus, y nos vamos a encontrar cómo sus atributos van a ser el búho, la idea de sabiduría, la serpiente, la égida, que ya hemos visto que también representaba a Zeus, el olivo, esa rama de olivo que va a ser elemento de alusión a la conquista de Atenas. Y tenemos dos vertientes. Cuando solo está sin actitud beligerante, que no es la guerra, como sería Promaco, aparece a modo de sabiduría y de inteligencia como Atenea Lemnia. Esos son los dos modelos iconográficos que van a subsistir a lo largo de la propia historia. En el caso de Palas Atenea, también recurre a este sentido de carácter crisoelefantino, que iba a ser, pues, Gustav Klimt una obra maravillosa desde esta perspectiva, ¿no? Esa idea de Atenea Parteno, que incluso en Estados Unidos se ha recreado cómo podía ser la que estaba dentro del Partenón de Atenas, en la Acrópolis, pues esa manera tan grandilocuente. Imagínense si esto fuera marfil, pues cuántos elefantes habría que matar, ¿no? Para conseguir esa escultura crisoelefantina tan singular. Minerva va a tener siempre el problema de ser, pues, la diosa de la sabiduría, la diosa de la guerra, de lo correcto, pero en algunas ocasiones también tiene temperamento y rechaza encontrarse pues en esa idea de matrimonio con Vulcano, pues va a rechazar ese sentido, porque es justamente esa idea de rectitud que va a diferir un poco de las vicisitudes del otro monarca. Cuando nos encontramos con algunas representaciones de Atenea, vamos a verla con esa dualidad, ¿no? De esa Atenea luchadora, en el caso con Poseidón por rivalizar con Atenas. El Erecteion se construye precisamente ahí, justamente en donde se libró la batalla entre Atenea y Poseidón, pero también Atenea lucha con otras personas. Es el caso del mito de Aracne. Si ustedes piensan que esta imagen no es una mitología o que simplemente es un cuadro de una persona hilando, Aracne está luchando por retar, básicamente una lucha intelectual o habilidosa, está retando a Atenea porque ella dice que es la mejor de todas las
bordadoras y es capaz de tejer pues mucho mejor y más rápido que la propia Atenea. Y así se retan una vez que Atenea llega a modo de una vieja, tal y como la representa Velázquez en la famosa hilandera de Velázquez. Si bien aquí hay todo un sentido simbólico también ajeno a la mitología, habría como dos partes, pero esta recreación se supone que también está aludiendo a esa idea de la transformación de Atenea en vieja para poder oír las barbaridades que está diciendo Aracne, de ella ser la mejor tejedora más que la propia Atenea, nos encontramos cómo va a desatar la ira, rompiendo el propio telar en algunas ocasiones, como en esta pintura, y el castigo, fíjense, el enfado de la propia Atenea en esta obra de Rubens, pues de esa idea de Aracne. Recuerden, pues en ese sentido de tejer, la araña, el arácnido, viene de ahí. Y de ahí esta solución de arte contemporáneo. No sé cómo vamos de tiempo. Mi idea es que vean algunos otros mitos, sobre todo algunos que tienen que ver con el dios Ares de la guerra. ¿Qué hubiera sido si Medusa hubiera matado a Perseo en caso de lo contrario que la historiografía y la mitología nos dice, ¿no? Aquí hay una obra muy interesante de Luciano Garbati que generó todo ese discurso de aplicación también de la perspectiva de género y que fue fundamental en el movimiento Me Too. Y quiero acabar simplemente con esta forma. Disculpen que, como ven, hay muchas imágenes, mucho que contar, para que vean el sentido simbólico de esta obra que les presento aquí. A ver, ha habido aquí un problema que se me han bailado algunas imágenes a raíz del cierre y creo que están ordenadas aquí otra vez. El caso de Invictus es un caso muy singular. Resulta que parece un dios, un semidios, un héroe. Para hacer esta publicidad con un jugador de rugby se cogió un sentido mitológico de la idea creacional de fundación. Recuerden que Dánae había dado luz y había engendrado a Perseo. Aquí tenemos aparentemente dos titanes, pero no, es Zeus y Poseidón. Y en el momento de tocar con su bastón el suelo, sale la lluvia dorada que va a engendrar a esa idea de Perseo. Fíjense cómo estas soluciones que habíamos visto previamente también tienen que ver con la idea de la creación de Adán, de Miguel Ángel, o con esos velos que habíamos visto en Anfítrite, pero también en ese sentido del mito de Pigmalión. Por tanto, al nacer de esa lluvia dorada, podría entenderse como un Perseo, un campeón porque ha matado a Medusa, y esa idea de ser invictorioso y de ser invicto. Luego la versión femenina fue con una alegoría del Olimpo. No es tanto de Hera, sino de una propia alegoría de la divinidad femenina que también está en esa misma línea. Con su mirada es capaz de matar, aparecen los cíclopes, aparecen los titanes y es una fórmula bastante singular. Finalmente, ambos se convirtieron en la realidad en marido y mujer y están representados en esta forma del propio Museo Grebin. No quiero extenderme más, por tanto, disculpen por los problemas técnicos que han ido un poco a cambiar el hilo del discurso, pero mi idea era esa, sintetizar pues, esa referencia. Bueno, muchísimas gracias, David. La verdad es que es un poco apabullante ver hasta qué punto, como yo decía antes, eso que nos parece antiguo está presente en la publicidad, en las estatuas de la fuente, incluso en fin, en un montón de sitios. Queda mucho por ver. Lo mismo tenemos ocasión de completarlo en otro momento, pero ahora como ya vamos un poco tarde,
Os doy la palabra por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Lo podéis hacer o bien que vuestra profesora o vuestro profesora o profesor abra el micrófono y traslade las preguntas que queráis hacer, o bien a través del chat. ¿Alguna pregunta? No, ahí se levanta una mano, pero me parece que es para arreglarse la mascarilla. ¿No? ¿Nadie se anima a romper el fuego? Bueno, una cosa que espero que haya transmitido esta conferencia, creo que ha quedado de manifiesto, es que muchas veces miramos las obras de arte posteriores a la época clásica y si no sabemos un poco de mitología, no sabemos lo que estamos viendo. Ves un paisaje, ves animales, ves personajes, pero no sabes, en realidad no somos capaces de profundizar en el mensaje complejo que nos lanza el artista si no conocemos el mito inicial. Algunos de esos mitos, pues como ha dicho David, están ahora en los videojuegos, los cíclopes, los titanes, los gigantes, pero otros, digamos, han quedado más restringidos a la historia del arte y para poder entender el arte hay que saber al menos los mitos esenciales. Por aquí, bueno, pues si no hay preguntas, os damos las gracias por vuestra atención. Le damos muchísimas gracias a David. Aquí te dan las gracias de Puliana. Y nada, nos vemos cuando queráis en las próximas conferencias que seguiremos organizando. De hecho, tenemos invitado a David de nuevo para el mes de marzo, que sabéis que es el mes de la mujer, a una conferencia muy interesante sobre la imagen de la mujer en el arte. Habéis visto que ya hoy había muchas y va a profundizar en eso. ¿Qué imagen se ha transmitido a lo largo del tiempo de manera muy rápida de la mujer, de los distintos estereotipos femeninos en el arte? Así que nada, muchísimas gracias por vuestra asistencia y muchísimas gracias, David. Hasta la próxima. Gracias.